¿Crees que una traición solo destruye? ¿Y si te dijera que dos mujeres, engañadas por el mismo hombre, encontraron en el dolor la fuerza para empezar de nuevo? Suena imposible, ¿verdad? Pero lo que comenzó con mentiras, un embarazo inesperado y promesas vacías, terminó en una amistad que nadie hubiera imaginado. Esta no es solo otra historia de infidelidad. Es una historia de superación, esfuerzo y madurez. Del día en que la esposa descubrió que estaba embarazada, y que el amante también esperaba un hijo del mismo hombre. Un giro digno de telenovela, que te hará replantear lo que realmente significa ser fuerte. Porque cuando todo se derrumba, es ahí cuando aparece la verdad. Y a veces, el final feliz no tiene príncipe, tiene valentía. Carolina Méndez vivía lo que muchos llamarían una vida perfecta. Era el tipo de mujer que despertaba admiración en las redes sociales. Hermosa, elegante, exitosa y casada con uno de los empresarios más codiciados de la ciudad, Eduardo Fonseca. Los dos parecían sacados de una portada de revista. Fotos en playas paradisíacas, declaraciones de amor en fechas especiales, regalos caros y cenas a la luz de las velas formaban parte de su rutina. Pero no todo lo que brilla es oro. Detrás de esas apariencias que engañan, había un vacío que Carolina no sabía cómo explicar. A veces, se quedaba mirando el techo de la suite nupcial, sintiendo que algo no encajaba. Una molestia, una ausencia disfrazada de rutina. Y la sensación de que, a pesar de tanto lujo, su compañera más fiel era la soledad. Aquella noche de viernes, lluviosa y fría, el teléfono de Carolina sonó a las 2:47 de la madrugada. El nombre de Eduardo aparecía en la pantalla, pero la voz al otro lado no era la suya. Perdón, pensé que este número era el de Dudu, dijo una mujer, titubeando. Carolina se quedó en silencio, tratando de entender lo que acababa de escuchar. ¿Quién habla?, preguntó, con el corazón acelerado. Pero la llamada se cortó antes de recibir respuesta. Intentó devolver la llamada, pero fue directo al buzón de voz. Algo dentro de ella le decía que no se trataba de una simple equivocación. Y como quien presiente que se avecina una tormenta, se sentó en la cama, abrazando la almohada, mientras una angustia inexplicable se apoderaba de su pecho. Al día siguiente, Eduardo fingió que todo estaba bien. Se levantó temprano, besó la frente de Carolina y salió diciendo que tendría reuniones todo el día. Ella intentó sonreír, pero la duda plantada aquella madrugada crecía con cada minuto. Era como si todas las piezas del rompecabezas, que hasta entonces encajaban perfectamente, comenzaran a desordenarse frente a sus ojos. Lo que antes parecía el esfuerzo de un marido trabajador ahora sonaba a excusa. Carolina empezó a notar pequeños detalles. Un perfume nuevo en el asiento del coche, la toalla mojada en el baño a horas extrañas, los mensajes borrados del celular. No tardó en sentir que su intuición, esa que solo quien ha vivido una vida difícil conoce bien, empezaba a gritar por dentro. Entre sonrisas forzadas y silencios pesados, Carolina trataba de mantener las apariencias. Al fin y al cabo, todo el mundo creía en su cuento de hadas. Ella era la esposa perfecta, y Eduardo, el marido ejemplar. Pero el dolor de fingir todos los días, de sonreír en las fotos mientras lloraba por dentro, comenzaba a desbordarse. Tal vez solo sean ideas mías, murmuraba para sí misma, intentando ahuyentar los pensamientos. Pero la inseguridad golpeaba cada vez más fuerte. La mirada distante de Eduardo, sus respuestas cortas, sus desapariciones frecuentes. Era como si su cuerpo estuviera presente, pero su alma estuviera en otro lugar. Y en el fondo, Carolina ya sabía, ella ya no era la única en su vida. Durante una reunión familiar, Carolina notó que Eduardo evitaba tomarle la mano como antes. En medio de las risas y los brindis, ella lo observaba todo como quien presencia una obra de teatro mal ensayada. Sentía que todos a su alrededor creían en el espectáculo, menos ella. La verdad es que, incluso cuando el mundo parece perfecto, es en los pequeños detalles donde se esconde el desastre. Y cuanto más intentaba ignorarlo, más fuerte golpeaba la verdad. Era como estar en un mar tranquilo, pero con la sensación constante de que en cualquier momento una ola gigante lo arrasaría todo. Y la marea, poco a poco, empezó a subir. La noche siguiente, Carolina tuvo un sueño extraño. Se veía corriendo por un pasillo oscuro, intentando alcanzar una puerta que se cerraba rápidamente. Despertó sobresaltada, empapada en sudor frío, y al mirar al lado, la cama estaba vacía. Eduardo no había regresado a casa. En ese instante, comprendió que ya no podía huir de lo que sentía. Algo no estaba bien. Y cuando una lo siente, por lo general, no está bien.
Lo que ella no imaginaba era que lo que estaba por venir no era una simple infidelidad. Era algo mucho más profundo. Algo que lo cambiaría todo, incluso la forma en que veía el amor, la maternidad y a sí misma. Fue en una tarde cualquiera, mientras Carolina organizaba las fotos del último viaje, que apareció una notificación en su celular. Un mensaje de texto, enviado por error, decía simplemente: Luana, amor, lo de anoche fue inolvidable. Aún siento tu olor en mí. Se quedó paralizada. Su nombre no era Luana. Y Eduardo jamás enviaba mensajes cariñosos por escrito. Por unos segundos, pensó que era una broma, un error, o quizás una coincidencia. Pero en el fondo, la intuición, esa vieja aliada de quien ya ha enfrentado una vida difícil, gritó con fuerza. El corazón se aceleró, las manos comenzaron a sudar, y sus certezas se derrumbaron como un castillo de naipes. Y fue en ese momento que Carolina entendió. La verdad estaba ahí, frente a sus ojos, sin más disfraces. Ella decidió no enfrentarlo de inmediato. Comenzó a observar sus horarios, sus rutinas, sus trayectos. Creó una especie de planilla mental de mentiras. Empezó a seguir discretamente a su esposo usando una aplicación de rastreo. Y fue así como descubrió una dirección que se repetía, un lugar donde él pasaba horas y siempre regresaba con una sonrisa cínica y excusas baratas. El nombre de ella era Luana Oliveira. Joven, bonita, ambiciosa. Trabajaba en un estudio de arquitectura y, según sus redes sociales, también parecía tener una relación estable con Eduardo. Fotos en restaurantes, regalos, indirectas románticas, todo estaba ahí. Todo gritaba lo que él intentaba ocultar. Y Carolina se sintió ridícula. La esposa reemplazada. La mujer engañada que aún preparaba la cena esperando un te amo sincero. Ese mismo día, Carolina fue al laboratorio a recoger los resultados de unos exámenes que se había hecho por un malestar constante. El sobre temblaba en sus manos, casi tanto como ella. Dentro, una sola palabra lo cambiaba todo: positivo. Estaba embarazada. Carolina esperaba al primer hijo del matrimonio. Una noticia que, en otro momento, habría sido motivo de celebración. Ahora parecía un castigo, una ironía del destino. Se miró al espejo del baño de la clínica, con las lágrimas mezclándose con el maquillaje, y preguntó en voz baja: ¿por qué ahora? ¿Por qué así? Y en ese reflejo tembloroso, ya no vio a la mujer sonriente de antes. Vio a alguien rota, intentando mantener la compostura mientras el mundo se venía abajo. De regreso a casa, se sentó en el sofá con la televisión encendida, pero los ojos perdidos en la nada. La cabeza le daba vueltas como un carrusel fuera de control. La traición, el embarazo, la mentira, la humillación pública inminente, todo se acumulaba como si el universo quisiera ponerla a prueba. Recordó a su madre, que solía decir que una mujer de verdad enfrenta todo con la cabeza en alto. Pero, ¿hasta qué punto una mujer puede cargar sola con el peso de una historia que se desmorona? Quería gritar, huir, desaparecer. Pero allí, en su vientre, latía un pequeño corazón. Una señal de vida. Una nueva oportunidad. Y ese bebé, sin saberlo, ya era su ancla. Su hilo de esperanza en medio del caos. Aquella noche, después de contarle a Eduardo sobre su embarazo, él mostró felicidad, la abrazó y dijo sentirse realizado. Carolina, sin saber cómo asimilar lo que estaba pasando ni lo que sentía, solo logró esbozar una sonrisa forzada. Tras una celebración extraña y fría, los dos se acostaron. Mientras Eduardo dormía tranquilo a su lado, Carolina miraba fijamente el techo. No podía cerrar los ojos. La cabeza no paraba, el corazón latía con fuerza. Tomó el celular, entró al perfil de Luana y pasó horas revisando cada foto, cada comentario, cada me gusta. Hasta que encontró una publicación que la hizo estremecer. La vida se trata de elecciones, y yo elegí ser feliz con él. El texto iba acompañado de una foto de dos manos entrelazadas, y el reloj en la muñeca era el de Eduardo. Fue como una puñalada. Ya no quedaban dudas. Ya no había espacio para ilusiones. Carolina respiró hondo, ajustó el pañuelo en el cuello y presionó el botón del portero. La dirección de Luana estaba anotada en una libreta vieja, escondida en el fondo del cajón. No había planeado esa visita, algo más fuerte la impulsó. Un instinto, tal vez. Un deseo de mirar a los ojos a quien, sin saberlo, compartía al mismo hombre, el mismo tiempo, el mismo amor. Cuando Luana abrió la puerta, sus ojos se abrieron con sorpresa. No dijo nada de inmediato. Solo miró a Carolina como quien ve al destino llamando a la puerta. «Necesitamos hablar», dijo Carolina, con firmeza,
pero sin hostilidad. La otra dudó por un instante, pero abrió paso. El silencio entre ellas ya decía mucho. El departamento de Luana era pequeño, acogedor, con aroma a lavanda. Carolina se sentó en el sofá, observando el portarretrato sobre el estante, una foto de ella con Eduardo, sonriendo como si fueran pareja de una comedia romántica. ¿Sabías que él era casado?, preguntó Carolina, mirándola directo a los ojos. Luana tragó saliva. No al principio, después sí. Pero él decía que el matrimonio ya estaba acabado. Carolina soltó una risa amarga. ¿Cuántas veces había oído esa misma excusa en boca de amigos infieles? ¿De verdad pensaste que él se iba a quedar contigo al final? Disparó sin rodeos. Luana, en vez de reaccionar con enojo, dejó que sus ojos se llenaran de lágrimas. Y ahí, por primera vez, Carolina lo entendió. Luana no era su enemiga. Era solo otra pieza del mismo tablero. La revelación cayó como un rayo. Yo también estoy embarazada, dijo Luana, con un hilo de voz. Eduardo ya le había contado al amante sobre el embarazo de Carolina. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Carolina. El aire se volvió escaso. Por un instante, el mundo giró más rápido de lo que su cuerpo podía soportar. Se levantó de golpe. ¿Estás embarazada de él?, preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Luana asintió con la cabeza, secándose las lágrimas. Lo supe esta semana. No sabía lo tuyo, lo juro. Yo no quiero pelear. No quiero enfrentarte. Solo quiero entender qué va a pasar ahora. Carolina, aún en estado de shock, volvió a sentarse. Sentía rabia, sí, pero también una tristeza profunda. Como si la hubieran traicionado 2 veces, como mujer y como madre. El ambiente era de guerra, pero ninguna de las dos quería pelear. Allí, en esa sala silenciosa, estaban 2 mujeres distintas, con vidas diferentes, pero ahora unidas por algo inevitable. Un hombre que les había mentido a ambas. El embarazo, que debía ser motivo de alegría, ahora era un nudo. Un conflicto. Pasé años intentando quedar embarazada de él, confesó Carolina, con la voz quebrada. Y justo ahora que lo logré, me entero de que no fui la única. Luana apretó los ojos, como si pudiera borrar el dolor. Yo no planeé esto, Carolina. Él me hizo creer que me amaba, que se iba a separar de ti. Fui una tonta. Hablaron durante horas. Ya no había gritos, ni acusaciones. Solo confesiones, miedos, y un silencio que unía lo que las palabras no alcanzaban a explicar. Al salir al balcón, miraron juntas el cielo nublado y, de alguna forma, se reconocieron la una en la otra. ¿Tú crees que él ama a alguna de nosotras?, preguntó Luana. Carolina tardó en responder. Creo que él ama su ego. Y nosotras fuimos alimento para eso. Y en ese momento, ya no eran solo esposa y amante. Eran mujeres heridas, intentando entender cómo volver a empezar. Lo que ninguna imaginaba era que aquel encuentro, inesperado y doloroso, sería el inicio de algo aún más sorprendente. Porque lo que parecía el final, en realidad era solo el comienzo de una historia marcada en la vida de 2 mujeres. Las promesas de Eduardo estaban a punto de deshacerse ante la fuerza de 2 mujeres que descubrieron que, a veces, la madurez nace del caos. Después de aquel encuentro, Carolina volvió a casa con un nudo en el pecho y una claridad brutal en la mente. Eduardo llegó tarde, como siempre, con la misma sonrisa ensayada y el perfume que intentaba disimular la culpa. Estaba en una reunión, dijo, sin siquiera mirarla a los ojos. Carolina simplemente asintió, como quien ya conoce el guión de memoria y no necesita seguir escuchando la obra. Ya no había necesidad de discutir. Las mentiras, antes decoradas con flores, ahora apestaban a traición. Y dentro de ella, algo empezaba a cambiar. El amor, antes incondicional, ahora dolía. Porque amar a alguien que miente con facilidad es como dormir con el enemigo sin saberlo. Luana, por su parte, pasó días digiriendo todo lo que Carolina le había contado. La culpa se mezclaba con la rabia. Rabia por haberse dejado engañar, por haber creído en promesas que nunca se cumplirían. Eduardo decía que iba a separarse, que ella era la elegida, que su hijo nacería en un hogar de verdad. Pero todo era vanidad, manipulación, ego. Él jugaba con los sentimientos de 2 mujeres al mismo tiempo, como quien se divierte viviendo 2 vidas paralelas. Me siento sucia, confesó Luana a una amiga. Pero la verdad era que Luana no tenía culpa. Solo era otra mujer engañada por un hombre que vestía traje de respeto, y tenía alma de cobarde. Eduardo empezó a enredarse en sus propias mentiras. Le decía a Carolina que estaba concentrado en el trabajo,
mientras le aseguraba a Luana que ya había hablado con su esposa sobre la separación. Las historias no coincidían, los horarios se cruzaban, y poco a poco, las dos mujeres, antes opuestas, empezaron a hablar. Primero por mensaje, luego por teléfono, hasta que se volvieron aliadas, compartiendo información, desenmascarando un patrón que se repetía con exactitud. ¿También te dijo eso?, preguntaba una. Exactamente lo mismo conmigo, respondía la otra. Y fue en ese rompecabezas que ambas comprendieron, no eran rivales. Eran víctimas del mismo farsante. El dolor de la traición, antes vivido en soledad, ahora era compartido. Y eso hizo que ambas se sintieran menos locas, menos culpables. Porque cuando una mujer atraviesa una vida difícil, llena de esfuerzo para mantener una relación que solo existe en apariencia, tiende a echarse la culpa de todo. Pero la verdad, cruda y directa, es que el error nunca estuvo en ellas. Eduardo usaba el amor como escudo para esconder su cobardía. Prometía todo y no cumplía nada. Y mientras ellas lloraban, él dormía tranquilo. Hasta que la casa comenzó a derrumbarse. Luana decidió dejar de responder sus llamadas. Carolina dejó de esperar cenas románticas y ramos de flores. Las dos, en silencio, empezaron a planear sus propios nuevos comienzos. Aún no sabían cómo sería, pero ya tenían muy claro lo que no estaban dispuestas a aceptar nunca más. Nos merecemos más que migajas, dijo Carolina una tarde, mientras tomaban café en un rincón discreto de la ciudad. Mucho más, respondió Luana, sonriendo por primera vez en semanas. La amistad entre ellas aún era tímida, pero empezaba a brotar como una raíz terca en medio del cemento. Una fuerza silenciosa que solo quienes han conocido el dolor de cerca pueden entender. ¿Y Eduardo? Aún creía tenerlo todo bajo control. Estaba convencido de que podía sostener su mentira hasta el final. Pero el destino, ese maestro impiadoso, ya preparaba su última jugada. Una escena que él jamás habría imaginado. Porque el verdadero colapso estaba más cerca de lo que pensaba. Y todo comenzaría el día en que dos vidas vinieran al mundo. Era una mañana calurosa de viernes cuando Carolina sintió la primera contracción. Estaba sola en casa, organizando la ropita del bebé, cuando un dolor agudo la obligó a inclinarse, apoyándose en la cómoda. Respiró hondo, intentó mantener la calma, pero su cuerpo ya no respondía. Llamó a Eduardo 5 veces. Ninguna respuesta. La maleta para el hospital ya estaba lista. Bajó las escaleras con esfuerzo, pidió un coche por aplicación y se dirigió al hospital. En el camino, las lágrimas corrían en silencio por su rostro. No era solo dolor físico, era la soledad desgarrando cada recuerdo bonito que él había dejado. Carolina sabía que ese parto no era solo el nacimiento de un hijo. Era el fin de una era. Al otro lado de la ciudad, Luana también comenzaba el trabajo de parto. El teléfono sonaba sin parar, pero ella estaba demasiado nerviosa para contestar. Su madre la acompañaba, inquieta, sin saber que el mismo hombre que le había prometido estar a su lado era el mismo que había desaparecido de la vida de Carolina esa misma mañana. Cuando Eduardo por fin apareció, con su traje y cara de agotamiento, eligió ir al hospital donde estaba Luana. Carolina lo va a entender, se dijo a sí mismo, buscando justificar lo injustificable. Lo que no sabía es que ese gesto, esa elección silenciosa, sería la última decisión que tomaría sobre cualquiera de ellas. Mientras una hacía sola su ingreso en la recepción del hospital, la otra era acompañada por él, como si fuera la única. La ironía de que dos vidas comenzaran el mismo día, del mismo padre, con historias tan entrelazadas, parecía sacada de un guión de película. Carolina apretaba con fuerza la mano de una enfermera desconocida mientras lloraba en silencio. «Vas a lograrlo, ¿sí? Respira profundo», le dijo la joven, con ternura. Luana, por su parte, aunque tenía a Eduardo al lado, sentía que algo no estaba bien. Su mirada parecía distante. Y cuando sostuvo al bebé en brazos, sintió que ese momento, a pesar de ser mágico, estaba contaminado por una ausencia que no sabía explicar. Horas después, los dos niños nacieron con apenas minutos de diferencia. Dos hermanos. Dos madres. Un padre, ausente en todos los sentidos. En los días que siguieron, el silencio de Eduardo se volvió ensordecedor. Evitaba hablar, evitaba asumir, evitaba sentir. Y fue entonces cuando Carolina entendió. Estaba sola, sí, pero también estaba libre. Libre para reconstruirse, para buscar madurez, para ser madre y ser mujer sin depender de las migajas de un amor mentiroso. Luana, con su hijo en brazos, también lo comprendió. No podía seguir engañándose.
El esfuerzo por mantener una relación basada en la mentira costaba más caro que la soledad. Pasaron los meses. La maternidad, a pesar de todos los desafíos, trajo una fuerza inesperada. Carolina y Luana empezaron a verse con más frecuencia, primero por necesidad, luego por elección. Los niños parecían reconocerse, como si supieran, sin entender del todo, que compartían la misma sangre. La amistad entre ellas floreció de forma silenciosa, hermosa, inesperada. Eran diferentes, sí, pero compartían heridas profundas que las unían de una forma que pocas personas en el mundo podrían comprender. Intercambiaban consejos, confidencias, ropita de bebé y hasta risas sinceras. El dolor se volvió un lazo, y de la traición nació algo genuino. Eduardo intentó volver. Intentó explicarse, reconciliarse, manipular otra vez. Pero se encontró con dos mujeres distintas. Más fuertes, más maduras. Ya no gritaban. Ya no lloraban. Solo lo miraban a los ojos con la serenidad de quien entendió que el amor verdadero no se ruega, se elige. Y ellas se habían elegido a sí mismas. Él terminó solo. Y fue justo en ese momento, cuando lo había perdido todo, que finalmente vio quién era. Pero ya era demasiado tarde. Porque Carolina y Luana ya no lo necesitaban para sentirse completas. Habían aprendido, en medio del dolor, el valor de la superación. Y encontraron, la una en la otra, la prueba de que hay vida, y mucha, después del final. Era una mañana calurosa de viernes cuando Carolina sintió la primera contracción. Estaba sola en casa, organizando la ropita del bebé, cuando un dolor agudo la hizo encorvarse, apoyándose en la cómoda. Respiró hondo, intentó mantener la calma, pero su cuerpo ya no le respondía. Llamó a Eduardo 5 veces. Ninguna respuesta. La maleta para la maternidad ya estaba lista. Bajó las escaleras con esfuerzo, pidió un coche por aplicación y se dirigió al hospital. En el camino, las lágrimas caían en silencio por su rostro. No era solo dolor físico. Era la soledad desgarrando cada recuerdo bonito que él había dejado. Carolina sabía que ese parto no era solo el nacimiento de un hijo. Era el fin de una era. Al otro lado de la ciudad, Luana también estaba entrando en trabajo de parto. El teléfono sonaba sin parar, pero ella estaba demasiado nerviosa para contestar. Su madre la acompañaba, angustiada, sin saber que el mismo hombre que le había prometido estar a su lado, era el mismo que había desaparecido de la vida de Carolina esa misma mañana. Cuando Eduardo finalmente apareció, con traje y cara de cansancio, eligió ir al hospital donde estaba Luana. Carolina lo va a entender, se dijo a sí mismo, intentando justificar lo injustificable. Lo que no sabía es que ese gesto, esa lección silenciosa, sería la última decisión que tendría sobre cualquiera de ellas. Mientras una hacía sola su ingreso en la recepción del hospital, la otra era acompañada por él, como si fuera la única. La ironía de que dos vidas comenzaran el mismo día, del mismo padre, con historias tan entrelazadas, era digna de un guión. Carolina apretaba con fuerza la mano de una enfermera desconocida mientras lloraba en silencio. «Vas a lograrlo, ¿sí? Respira profundo», le dijo la joven, con ternura. Luana, aunque tenía a Eduardo a su lado, sentía que algo no estaba bien. Su mirada parecía distante. Y cuando sostuvo al bebé en brazos, sintió que ese momento, aunque mágico, estaba contaminado por una ausencia que no sabía cómo explicar. Horas después, los dos niños nacieron con apenas unos minutos de diferencia. Dos hermanos. Dos madres. Un padre, ausente en todos los sentidos. En los días que siguieron, el silencio de Eduardo se volvió ensordecedor. Evitaba hablar, evitaba asumir, evitaba sentir. Y fue entonces cuando Carolina entendió. Sí, estaba sola, pero también estaba libre. Libre para reconstruirse, para buscar madurez, para ser madre y ser mujer sin depender de las migajas de un amor mentiroso. Luana, con su hijo en brazos, también lo comprendió. No podía seguir engañándose. El esfuerzo de mantener una relación basada en la apariencia costaba más caro que la soledad. Pasaron los meses. La maternidad, con todos sus desafíos, trajo una fuerza inesperada. Carolina y Luana empezaron a verse con más frecuencia, primero por necesidad, luego por elección. Los niños parecían reconocerse, como si supieran, sin entender del todo, que compartían la misma sangre. La amistad entre ellas floreció de forma silenciosa, hermosa e inesperada. Eran diferentes, sí, pero compartían heridas profundas que las conectaban de una manera que pocas personas podrían comprender. Compartieron consejos, confidencias, ropita de bebé
y hasta risas sinceras. El dolor se convirtió en un lazo. Y de la traición nació algo genuino. Eduardo intentó volver. Intentó explicarse, reconciliarse, manipular otra vez. Pero se encontró con dos mujeres distintas. Más fuertes, más maduras. Ya no gritaban, ya no lloraban. Solo lo miraban a los ojos con la serenidad de quien entendió que el amor verdadero no se ruega, se elige. Y ellas se habían elegido a sí mismas. Él terminó solo. Y fue justo cuando lo perdió todo, que por fin pudo ver quién era. Pero ya era demasiado tarde. Porque Carolina y Luana ya no lo necesitaban para sentirse completas. Habían aprendido, a través del dolor, el valor de la superación. Y encontraron, la una en la otra, la prueba de que hay vida, y mucha, después del final.